que los problemas se iniciaron, además de los que el gobernador aquí exponía, el 17 de septiembre de 2010, cuando el Ministerio de Minas reduce el área de compensación ambiental a 18.000 hectáreas. Allí, eso lo hemos venido reclamando desde el Congreso, porque debo decir, se han realizado varios debates en el Congreso, en la Comisión Quinta del Senado, lo hicimos en la plenaria del Senado, en un debate que originalmente fue citado por el senador Villalba y coadyuvado por el senador Andrade y por mí, y al cual también asistieron los 4 representantes del departamento del Huila. Allí se dijo, por ejemplo, decía el senador Andrade en esa oportunidad, que nunca el gobierno nacional había respetado a las autoridades regionales, y eso está demostrado en documentos. Y se decía, se hablaba desde aquel momento de la suspensión en aquel momento de las obras después del llenado, y hoy los 7 congresistas del Huila nos sumamos a la petición del gobernador de que haya la suspensión ya, para hasta tanto no se cumplan las compensaciones y las obligaciones de la multinacional Emgesa. Yo quiero decir lo siguiente, señor ministro y directora de la ANLA, nosotros somos pesimistas del resultado de esta audiencia y nos unimos al clamor del alcalde de Altamira. ¿Por qué somos pesimistas? Porque estos reclamos se han venido haciendo desde hace mucho rato, y lástima, no sé qué se hizo el procurador delegado. La Procuraduría no ha escuchado. Le hemos radicado muchas peticiones, quejas, y ni siquiera las ha respondido. Procurador, no sé qué se le hizo, pero la Procuraduría también tiene alta responsabilidad en esto, porque no ha castigado ni investigado a los funcionarios. El representante Jaime Felipe Lozada, en días pasados, presentó un derecho de petición pidiéndole al gobierno, en este caso a la ANLA, y en ese momento a Fernando Iregui, su antecesor, preguntándole si estaba presupuestado o estaba calculado que se autorizaban nuevas licencias en esta zona del país. Le respondió el derecho de petición que en el río Magdalena cabían 17 represas más, y que en el sur del departamento de Huila, aunque no estaba autorizado ni se hubiese autorizado la licencia, desde luego sí se podía, que no se descartaba que acá se estableciera una nueva represa. En un debate en la Comisión Quinta que hiciéramos nosotros los congresistas huilenses, hablamos de esto, de los procesos de expropiación, de los daños ambientales, de todo lo que se ha venido hablando aquí, del desarrollo económico, construcción de infraestructura social, que no ha cumplido Emgesa con los compromisos adquiridos. Y exigimos, estoy hablando del 21 de octubre de 2014, suspender temporalmente la obra mientras Emgesa cumpliera con los compromisos. Esto lo transferimos a la Procuraduría y hoy no nos ha respondido. Estoy hablando de octubre de 2014. No ha respondido la Procuraduría. Allí dijimos, denunciamos los congresistas huilenses, que la ANLA se había convertido en una defensora de los contratistas del Estado, y en este caso de Emgesa. Allí estaban, en ese debate estaban el ministro de Ambiente, su antecesor, el doctor Vallejo, estaba el ministro de Minas, el anterior, porque es que este gobierno ya lleva 7 ministros de Minas, el doctor González, estaba la Procuraduría, y desde luego estaba su antecesor, el doctor Fernando Iregui, que fue un funcionario nefasto en este caso. El 13 de noviembre, los congresistas huilenses, estoy haciendo esta relación, gobernador, porque le podemos sumar a lo que usted denunció aquí, y les decía que nosotros somos pesimistas con el resultado de esta audiencia,
y esto va a terminar lamentablemente consiguiéndose a través de la vía judicial. Y esto que estoy mencionando son documentos que los ofrecemos a los abogados que en representación de los sectores sociales de los municipios presenten las solicitudes o las pretensiones judiciales. El 13 de noviembre, solicitud a la Procuraduría para que se suspendiera la construcción. La segunda solicitud que hacíamos, que tampoco nos ha respondido la Procuraduría. Subsidiariamente, pedimos una visita técnica con expertos internacionales. Nunca se cumplió. Posteriormente, en junio, 17 de junio de 2015, a la misma Procuraduría, ya ve, el tiempo estaba avanzando, solicitamos la suspensión del llenado por los incumplimientos de EMGESA. Tampoco nos respondió. Por eso digo que la Procuraduría, y me extrañaba aquí escuchar al procurador delegado cuando se ponía a la orden y se mostraba muy atento, cuando no han escuchado, cuando no han respondido, cuando no han iniciado investigaciones. Se han realizado, desde la fecha que les decía inicialmente, septiembre de 2010, 35 modificaciones a la licencia. En una sola resolución, la 759 del 26 de junio de 2015, su antecesor doctora hizo 14 modificaciones, desde luego todas beneficiando a EMGESA, ninguna a la comunidad. El 26 de junio, póngale cuidado a esto, el 26 de junio EMGESA informó que el 28 de junio, es decir, 2 días después, se darían las condiciones óptimas, Leo, para iniciar el llenado del embalse. Cuando había unas advertencias de la CAM, cuando había unas advertencias de otras autoridades que desde luego pasaron por encima de ellas. El 30 de junio, EMGESA inició el llenado a pesar de todo lo que se había advertido. Y aquí es donde nosotros decimos, no solamente el gobierno nacional, que se pasaron por encima, la ANLA, por encima de las advertencias de la CAM, por encima de las advertencias de alcaldes, del gobernador, sino que EMGESA no le importó ninguna autoridad judicial siquiera. El 14 de julio, la ANLA, pónganle cuidado a esto, la ANLA inicia una apertura de investigación ambiental contra EMGESA. Y viene ahora algo más grave que ya les cuento. Después viene el decreto del gobierno nacional, un decreto firmado por todos los ministros. Eso ocurrió el 6 de octubre de 2015, el decreto 1979, cuando autorizó la generación de energía a pesar de la suspensión que tenía por parte del Tribunal Administrativo de Huila. Posteriormente, la misma Corte Constitucional declaró inexequible el decreto porque era totalmente violatorio. Aquí veíamos a los ministros, yo me encontré a su antecesor, el ministro de Ambiente, con el de Minas, y el nefasto doctor Iregui en Neiva haciéndole lobby al magistrado para que levantara las medidas, a pesar de que no se cumplían con las obligaciones de la multinacional. Entonces, y el 16 de noviembre inician la generación. Posteriormente, en noviembre, dejamos una constancia en la plenaria del Senado, los 3 senadores huilenses, donde advertíamos cómo se había desacatado a las autoridades, cómo la ANLA, cómo el ministerio o los 2 ministerios, Ambiente y Minas, habían pasado por las autoridades regionales del Huila. No fuimos escuchados. Eso se envió también a la Procuraduría, doctor. Estaba hablando de la Procuraduría porque ustedes no han escuchado ni han atendido quejas, reclamos y advertencias que nosotros le hemos hecho. En su despacho hay varias solicitudes de eso. El 14 de diciembre hay otra. Yo aquí he mencionado las fechas. Hay otra solicitud a la Procuraduría para que interviniera en el llenado del embalse. Ni siquiera nos han respondido. No hemos escuchado, no hemos visto que nos hayan respondido o no nos ha llegado la respectiva respuesta. Presentamos solicitud después el Ministerio de Minas, contrario a todo lo que se hizo, en diciembre solicitó el levantamiento de las medidas del tribunal. A pesar de todo,
Luego aquí no se puede decir que se ha incumplido, pero que nosotros hemos estado allí, porque no ha ocurrido eso. Eso no ha sido no es cierto. Y posteriormente un juzgado penal de Neiva determinó o ordenó reabrir el embalse o iniciar o reiniciar la generación. Viene algo muy curioso, doctora, que ocurrió con su antecesor. El 7 de abril de 2016 impuso la ANLA una sanción a Engesa de 2.503 millones de pesos. Esto es sospechoso, porque la ANLA permite el llenado del embalse y la generación, a pesar de que no cumplieron con las obligaciones, y después lo sanciona por eso. ¿No será que están facilitando una eventual demanda contra el Estado para Engesa? Demos a preguntar. Es paradójico, de verdad, que la ANLA haya permitido el llenado y la generación, que porque no estaban cumpliendo. En el decreto que firmaron todos los ministros, lo hicieron con base en un informe de la ANLA donde decía que se había cumplido en un 97% los compromisos del retiro de la biomasa y de los maderables, etcétera, cuando era mentira. Después viene otro debate en la Comisión Quinta, lo mismo, dejamos las mismas constancias, estaban los ministros, estaba la ANLA y nada ha pasado. Por eso repito que somos pesimistas de que algo salga constructivo o efectivo de esta audiencia. Dejamos otra constancia en el Senado con los tres senadores huilenses, las dejamos. Después vino el debate de que les hablaba, inicialmente provocado por el senador Villalba y al cual coadyuvamos con el senador Andrade. La conclusión, allí se hicieron las advertencias, se solicitó nuevamente, estuvo el gobernador allá como invitado, intervino, entre otras cosas de ese debate surgió esta audiencia, y de allí hubo unas conclusiones que fueron: primero, que se cumpla desde luego todo lo pactado en la mesa, que se establecieran las tarifas diferenciales o preferenciales. A raíz de eso presentamos un proyecto de ley que está en la Comisión Sexta del Senado. Uno de los ponentes es aquí, de la Cámara, uno de los ponentes es el representante Héctor Javier Osorio. Y resulta que con ese proyecto de la tarifa preferencial o diferencial, ¿quién se opone? El Ministerio de Minas. Por eso yo decía que era importante que hubiera estado aquí. Lastimosamente no vino. También se habló de los distritos de riego y de la piscicultura. Yo me permití radicar un proyecto desde el 20 de julio de 2014 para que los embalses del país tuviesen una modalidad multiusos o multipropósitos, incluyendo desde luego el desarrollo piscícola. ¿Quién se ha opuesto? El Ministerio de Minas. Espero que usted no, señor ministro, espero que nos ayude con ese proyecto, porque el gobierno está empeñado en hundirlo. ¿Y saben desde dónde encontramos? Y debo decirlo aquí, denunciarlo. ¿Por qué el Ministerio de Minas se opone? Porque Engesa ha hecho el lobby para que eso ocurra. El señor Lucio, lástima que no esté aquí, ha hecho lobby para que ese proyecto no salga adelante. Está nuevamente radicado, está en la Comisión Quinta de la Cámara y no se reciben sino razones del gobierno que ese proyecto no se puede adelantar. Y no estamos hablando del Quimbo, de todos los embalses del país, para que sean factible el desarrollo piscícola en ellos. No sé qué argumentan cuando ahí no puede haber ninguna argumentación que valga. De tal manera que desde allá hemos hecho, desde el Congreso de la República, recientemente, martes, lo hacía en un debate que hicimos a Cor Magdalena, donde le dijimos que no se evidencia ningún pronunciamiento. Cor Magdalena estaba ausente de este problema, y se lo dije al director encargado, al doctor Andrade, que nada había hecho Cor Magdalena contra la contaminación del río a raíz de lo que está ocurriendo hoy en el embalse. No tuvo ninguna respuesta. Aquí hay muchas comunidades, señor ministro, señora directora de la ANLA, afectadas, que los adultos mayores, que los areneros, que es decir, tanto, es que son muchos, son 25 tal vez los grupos sociales que están afectados
y no ha pasado nada. Por eso no quiero ser ave de mal agüero, pero esta audiencia me huele que vamos a terminar en lo mismo. Por eso hay que emprender las acciones judiciales, porque no hay otra forma de hacer reconocer o que se le reconozcan los derechos a la comunidad huilense. Finalmente, debo decir, el senador Villalba informaba en ese debate que en el presupuesto de 2013 dejaron incluida una partida de 20.000 millones de pesos para la compra y adecuación de 5.200 hectáreas. ¿En qué consistía? En que se comprara a través del Micoder y que como contrapartida el GESA hiciera el desarrollo. Tampoco ha ocurrido. La plática está en una fiducia, y no ha ocurrido absolutamente nada. ¿Qué reclamamos finalmente? Nos unimos los 7 congresistas a la petición del gobernador de una suspensión hasta tanto se cumplan los compromisos y las obligaciones. Que haya la indemnización a las familias afectadas, la indemnización a los grupos sociales. Que se cumpla, aquí reclamaban los alcaldes de Paicol y Tesalia, porque si bien es cierto, la vía perimetral es la que está incluida en la licencia, la vía Agrado, El Carmen, Paicol está en las actas de concertación de la mesa que desde hace 2 años deben hacer, luego tienen que realizarse. Ponerle plazos y términos a esto, a las obras de compensación y a las indemnizaciones, porque si no esto nunca va a terminar. Y digo finalmente esto, para dejarlo como propuesta, gobernador, esto está apoyado por los 7 congresistas, que a título de indemnización, sé que a don Lucio no le va a gustar, que a título de indemnización, que el GESA entregue un porcentaje de sus acciones a los 6 municipios y al departamento del Meta.